Templo San Pedro de Andahuaylas, ubicado en la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas. Una de las primeras piezas arquitectónicas que uno ve al momento de llegar a la ciudad de Andahuaylas es la iglesia San Pedro, un viejo templo colonial que data del siglo XVII. San Pedro demoró más de 30 años en ser edificado y está construido íntegramente en piedra sillar, cal y piedra simple. En el frontis de la iglesia tiene un decorado con un estilo mistificado de tipo semibarroco, cuyas columnas y paredes están labradas con motivos de flora y fauna de la religión. En la parte interna es una construcción de 2 naves, destacando un altar mayor, escalinatas, tiene una torre de 24 metros de altura, con 56 escalones labradas en forma circular, que conducen a los campanarios de 8.5 metros de altura. En el campanario resaltan la cruz grande de piedra. Un escudo labrado de piedra, en honor al obispo Ladrón de Guevara. Una enorme cruz tallada en piedra, de 3.50 metros de altura. Fue declarado Patrimonio de la Nación, Ley número 93-81, del 23 de septiembre de 1941. Al interior encontraremos maravillosas obras de arte, que van desde las antiguas imágenes de San Pedro, el Niño Jesús de Praga y la Virgen de Mercedes, que adornan su altar mayor, que llenan el presbiterio y los muros posteriores. Su retablo es un barroco de madera revestido con pan de oro. Existen algunos lienzos posiblemente de la escuela cusqueña. Don Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Desde cuándo usted es parte de nuestro templo San Pedro en Andahuaylas? Hace tiempo lo he conocido y ya tengo 70 años de vida. ¿Cuál es su labor acá en el templo, don Samuel? Acá le ayudamos acá al padre y luego alguna cosa, hacer limpieza, también prender las velitas para los santos. Después teníamos antes unos cirios así, para sacar el cirio, ahí sí. Sacábamos para la procesión, para 4 esquinas. 4 esquinas. Entonces entrábamos cuando ya acaba esa es la procesión, entonces adentro ya guardamos a su sitio. Después había un cruz grandazo, como la puta, como borracho, no llevaba, no tenía fuerza. Ya. Entonces, ya poco a poco, ya no se sacó nada ya y se aguardó. Claro. Don Samuel, ¿usted toca las campanas? Sí, acá de torre. ¿Para qué oportunidades toque? Cuéntame, ¿cuántos tipos de toques de campana hay? Había 3, 4 creo. Entonces ahora falta subir arriba la campana María Angola. Está allá en la puerta de conocemos del municipio. Han llevado cuando estaba acá porque no han tocado ni siquiera hacer arreglar el público, nada, no nos ha dado mano, nada. Y mientras tanto está allá. ¿Cuántas veces he llorado en la campana? Extrañando, ¿no? Claro. Y ahora está arriba y no quiero tocar, papá.
¿Y qué tipos de toque de campana hay, don Bueno, Pedro? uno para la misa, otro para difunto, Otro, y otro ya también para ¿cómo se llama? Esquelones. esquelones. ¿Para Sí. qué son los esquelones? Esquelones es para la confesión. Para la confesión. Sí. Y el repique de campanas para las fiestas. Para la fiesta, cuando hay procesión de las vírgenes que salen hacia la calle, Ajá. entonces tengo que tocar hasta que llegue acá. Hasta que llega acá. Ajá, sí. ¿Cómo se siente usted como parte de la iglesia, don Samuel? Bien. Usted está bien. Sí. Le agradezco, don Samuel. Muchas gracias. El Templo San Pedro de Andahuaylas.